Hola, querida comunidad, Francisco de Paula Santander. Es un privilegio poderles acompañar y a través de este medio socializarle el modelo de acompañamiento situado para la resignificación en el aula, y en este ciclo 2 se ha denominado el portafolio del estudiante. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Recordemos que estamos viviendo una época no conocida, nunca antes vivida. Estamos hablando de una educación remota, en donde pues desde el acompañamiento pasado miramos cómo el programa se vinculaba o la propuesta que traía para como un aporte a las instituciones educativas focalizadas se basó en la silueta textual para la elaboración de la guía. También traía dentro de sus aportes la rúbrica en donde podíamos mirar ese trabajo realizado por los docentes, ¿sí? Esta vez entonces vamos a hablar de lo que es el portafolio del estudiante. Nosotros sabemos que el portafolio no es una gran novedad, ya muchos docentes lo han trabajado en Colombia y en otras partes del mundo. Esta vez, como actividad en la educación remota, entonces le vamos a dar como esa importancia, como esa prioridad que necesita, ¿cierto? Y lo vamos a mirar primero como una herramienta valiosa en la evaluación, ¿sí? Y también porque le da gran importancia, ¿sí?, a el aprendizaje autónomo en cuanto al proceso de que el estudiante adquiera ese proceso en la metacognición, que no es otra cosa que la capacidad que el estudiante debe desarrollar en valorar, en tener esa conciencia en cuanto a la apropiación de los conocimientos impartidos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a continuar. Como les decía, entonces en el ciclo de apertura se habló acerca de la caracterización de las prácticas de aula, ¿sí? Ya en el ciclo 1 se habló de lo que fue la guía de aprendizaje, la educación en esta época de la educación remota y la rúbrica. Ahorita para el ciclo 2, entonces vamos a empezar con la propuesta, ¿sí? Lo que el ministerio a través del programa trae como propuesta. Una de las propuestas es el portafolio del estudiante en educación remota. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué buscamos con el desarrollo, con la socialización, con la apropiación por parte del estudiante de este portafolio? Entonces, como bien les decía al principio, lo que buscamos o el objetivo es apropiar el portafolio del estudiante como una herramienta para el desarrollo de estrategias metacognitivas, ¿sí?, para el desarrollo, por medio de la selección y valoración que hacen los niños y las niñas de las evidencias de su trabajo escolar. El portafolio no es una carpeta con todos los trabajos del estudiante. No, es necesario tener en cuenta algunos requisitos. Entonces vamos a mirar el paso a paso, ¿sí? O sea, no es la carpeta de los trabajos, no. Tiene una particularidad, y es que el estudiante debe seleccionar los trabajos, las actividades que va a colocar en este portafolio. Entonces, lo primero que debe hacer es identificar las estrategias metacognitivas, es decir, el estudiante va a tomar esos trabajos que hizo y le va a hacer donde vamos a establecer que el estudiante desarrolle esa metacognición. ¿Qué fue lo que aprendí aquí? ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? ¿Sí? O por qué se me dificultó, cuál fue el proceso, o sea, que el estudiante sea capaz de escribir, ¿sí? ¿Por qué va a colocar ese trabajo? ¿Por qué se para? ¿Por qué es capaz de apartar ese trabajo? En el momento en que lo aparte es porque le debe aportar algo, ¿sí? Y ahí es donde empezamos en el proceso de la metacognición. Lo segundo es que promueve la aplicación de la metodología que propone el PTA para que los docentes acompañen a los estudiantes en la elaboración y el uso del portafolio. No es que el estudiante de pronto en un inicio hacía muchos trabajos, pero luego cómo se le llenaba, cómo hacer ese seguimiento, pues se llenaba la memoria, una cantidad de cosas. No, aquí el estudiante se ve en la necesidad, y acompañado con la familia, de seleccionar. No son todos, tiene que ser selectivo y tiene que haber un proceso. Bien, entonces vamos a iniciar este desarrollo con la primera parte, que ustedes y yo sabemos que dentro del desarrollo de una temática se debe hacer, es la exploración. Y esa exploración vamos a iniciar
a través o partiendo de una investigación que hizo la Universidad de Harvard, en donde intervinieron 98 países, ¿sí? Dentro de esos países estaba Colombia y les hacían una serie de preguntas en donde una de ellas era principalmente, o sea, lo más importante es cuáles son los retos, los principales retos para la educación en tiempo de cuarentena. En esta investigación salieron 4 retos que son los siguientes. Lo primero el primer reto que estos países asumieron era garantizar la continuidad del aprendizaje académico para los estudiantes. El segundo, apoyar a los estudiantes que carecen de habilidades para el estudio independiente durante las crisis. El tercero, proponer alternativas ante la baja disponibilidad de infraestructura y herramientas tecnológicas. Y el cuarto, atender a la salud emocional de los estudiantes. Ese es un tema que nosotros ya lo conocemos, ya lo hemos manejado, es una realidad en nuestro entorno. Ahora, la estructuración, estamos hablando del portafolio. ¿Cuál es esa base sólida? ¿Cómo es que lo vamos a implementar? Lo primero que vamos a hacer, o lo primero no, para poder estructurar, para poder darle fuerza, vida, ¿sí? al uso de este portafolio, se va a hacer a través de unas preguntas. Y la primera pregunta es poder definir, ¿sí? ¿Qué entendemos por portafolio en educación? Y aquí vamos a compartir 3 conceptos de la investigadora Danielson. Y ella dice que los portafolios consisten en colecciones de la tarea de los alumnos, una serie de trabajos producidos por cada uno de ellos. O sea, aquí el trabajo lo va a realizar el estudiante, pero aparte de eso es necesario también saber que la mayoría de las descripciones de los portafolios incluyen la oportunidad que tienen los alumnos de comentar su trabajo o reflexionar sobre él. Entonces, lo que les decía, no es una colección podríamos decir muerta ahí, no, sino es una colección que debe avivarse porque el estudiante va a colocar allí su sello, va a hacer su proceso de metacognición, a mirar y analizar qué fue lo que pasó con esa actividad y por qué la quiere seleccionar. Un portafolio es más que una mera carpeta de trabajo del alumno, es necesario que sea una muestra de sus trabajos reunidos con un propósito determinado, ¿cierto? Bien. La segunda pregunta, ¿para qué le sirve a un estudiante usar este recurso? Podríamos decir, para guardar alguna o parte de sus trabajos, como una recopilación, como un lugar de almacenamiento. Pero más que eso, hay 3 puntos importantes y el primero es que promueve la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Una actividad, como les decía anteriormente, muerta, una actividad que no lleve, porque esto tiene unos elementos. Vamos a mirar al final cuáles son los elementos que necesita un portafolio, aparte de los trabajos del estudiante. Y lo segundo es que permite definir objetivos con claridad y que los alumnos los conozcan. Ayuda, por tanto, a centrarse en las tareas de enseñanza, aprendizaje. Ayuda también a comprender y tomar conciencia de las capacidades que se ha ido desarrollando y a percibir la progresión del aprendizaje. Al llegar al final del periodo del año, el estudiante sabe de pronto, si miramos la letra, ¿sí? Si estamos hablando en grados inferiores, miramos ese progreso que ha tenido en la letra, en la utilización del color, bueno, en tantas cosas. Entonces, le sirve para mirar el avance, para mirar los progresos. Dice, la mayor motivación del estudiante es un resultado bien documentado del uso del portafolio. Entonces, que el estudiante primero le sirva para su metacognición, pero también le sea una herramienta donde él se sienta el gozo, ¿verdad? La tercera pregunta es, ¿qué beneficios puede encontrar el docente al apropiar este recurso? Estábamos mirando lo del estudiante, ahora vamos a mirar desde el punto de vista del maestro. Contribuye a que el profesor reflexione sobre su trabajo en el aula y los resultados que obtiene. Al mirar ese portafolio se va a dar cuenta si realmente eso por lo cual él planeó, desarrolló y ejecutó valió la pena mirando los resultados del estudiante y facilita que el docente tenga cada vez mayor autorregulación del proceso de enseñanza y de su capacidad de mejora. Entonces miremos que no es solo una ayuda para el estudiante, también para el maestro que lo guía, que lo orienta, va a mirar allí también una recompensa, va a mirar unos beneficios. Ahora vamos a la práctica. Ya miramos qué es el portafolio, ahora vamos a realizarlo. ¿Cómo es que lo vamos a trabajar? Entonces viene la pregunta, ¿cómo se trabaja con el portafolio del estudiante? Los estudiantes necesitarán una orientación, ya les decía, con respecto al proceso de elaboración del portafolio. Después de todo,
ese procedimiento es contrario a sus expectativas tradicionales sobre la escuela. En un ámbito tradicional, los docentes asignan tareas, los alumnos las completan, las devuelven a aquellos quienes las corrigen y las entregan nuevamente a los alumnos que o bien las tiran o bien las llevan a su casa, ¿verdad? Ese es el proceso normal. Con el portafolio no va a pasar lo mismo, ¿sí? Miramos que es diferente, no es una carpeta, como les decía. Miren lo que nos propone la investigadora Danielson. Ella propone 4 momentos que yo antes trataba de explicarlo. Lo primero es la recolección. ¿En qué consiste? Entonces, en este primer momento de recolección, en este paso, el docente presenta la propuesta a los estudiantes enfatizando el valor de conservar y revisar sus trabajos. También acuerda con los estudiantes y padres qué trabajos van a archivar, ¿sí? Es ahí donde viene la parte motivadora y orientadora del docente. Es ahí donde vamos a empezar a trabajar en esta elaboración de lo que es esta herramienta de trabajo. Entonces, primero la orientación. El maestro debe orientar muy bien al padre de familia y al estudiante para que empiece la recolección de lo que va a ser este portafolio. Segundo, la selección. En este paso, los estudiantes revisan los trabajos con la ayuda de los docentes y padres para decidir qué se queda definitivamente en su portafolio como evidencia de su progreso. Seleccionan, ¿verdad? La reflexión es la etapa en la que los estudiantes expresan por escrito su valoración sobre los trabajos que ha realizado y sobre sus progresos. Ya les he explicado esa parte. Y la proyección, en esta fase los estudiantes tienen la oportunidad de observar el conjunto de su trabajo y emitir juicios sobre él. ¿Sí? Entonces esa es una de las partes yo creo que más emotivas cuando el alumno pueda comparar, pueda analizar y pueda mirar, evaluar él mismo su proceso, su autoevaluación. La transferencia, ¿cómo vamos a utilizar el portafolio del estudiante en el PTA? Entonces vamos a mirar. Esto es una propuesta. No quiere decir que sea el único fin que el portafolio debe tener por ustedes. Estamos hablando de un grupo considerable de docentes y cada quien tiene su propio estilo, valoramos esa creación que tenemos. Entonces, aquí le vamos a presentar una propuesta, pero no es la única ni debe ser el fin, ¿no? Entonces, la estrategia que viene acá para que el estudiante la transferencia es lo que vamos a mirar en la práctica, cómo los muchachos lo van a hacer. Entonces, se está proponiendo, los estudiantes lo van a hacer. Se está proponiendo como estrategia la escritura en la cocina, ¿sí? Y aquí, ¿por qué esta estrategia? Porque nosotros en la STS del lenguaje, cuando nos encontremos en los encuentros sincrónicos, vamos a desarrollar esa STS del lenguaje que viene motivando, que viene muy motivadora con respecto al uso de la lectura, la apropiación de la lectura, el enamoramiento de la lectura. Bueno, entonces aquí nos vamos a tenerla de la mano, teniendo en cuenta la STS del lenguaje y cómo la vamos a proponer. Entonces, para la lectura se invita desde, como les decía, desde la STS del lenguaje, que más adelante, en un tiempo, lo vamos a hacer, recolectar. ¿Qué vamos a recolectar? Empaques, etiquetas de producto de cocina. ¿Y para qué? Con el fin de que los estudiantes que se están iniciando en la lectura, entonces, ¿qué vamos a hacer con los de preescolar? No solamente, como les decía hace un momento, no solamente se lee cuando somos capaces de descifrar signos. No, hay muchas maneras de leer. Entonces, para ellos sería lectura de imágenes, iconos, símbolos, emoticones, logotipos, ¿sí? Con los estudiantes que ya han avanzado en la lectura, entonces colección de recetas, coleccionar las tablas nutricionales de distintos productos. Bueno, y esto son algunas indicaciones de las muchas ideas y capacidad que ustedes pueden tener. Entonces, aquí solo estamos dando un punto de vista, un ejemplo. Usted, yo sé que se va a lucir con los productos que nos va a mostrar, con los que nos va a socializar, que esos chicos que ustedes tienen son muy pilosos. Luego dice, practicar distintas actividades que contribuyen al desarrollo de habilidades para la escritura. No solamente es lectura, estamos mirando que también la podemos combinar con la escritura. Con los estudiantes que se están iniciando en la escritura se sugiere subrayar palabras. Aquí uso el diccionario. El diccionario hoy por hoy no se utiliza, pero uso el de Google para buscar significados, recortar las palabras que identifiquen. Bueno, cantidad de cosas que podemos hacer aquí. Para la escritura, con los estudiantes que ya han avanzado en la escritura, hacer entrevistas a los padres, a la familia que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra casa, porque no hay manera de hacerla con otras personas.
Ya empezamos a escribir las historias que los adultos les comparten, elaborar un recetario de comidas tradicionales de su región, infinidad de cosas podemos hacer. Y lo más importante es que deben haber los acuerdos entre estudiantes, padres y docentes para los tiempos de la recolección y selección de los distintos productos. Entonces, miremos cómo vamos a hacer esto. Ahora vamos a mirar cuáles son los componentes del portafolio del estudiante. Primero tiene que haber una carátula, ¿cierto? Y ahí juega un papel importante la creatividad. Entonces vamos a encontrar que la primera hoja obviamente debe ir marcada mi portafolio de lenguaje. En este caso pues estamos hablando de lenguaje, pero no quiere decir que tiene que ser de lenguaje, ¿no? Porque usted como docente lo puede utilizar en las diferentes, como una compilación de las diferentes asignaturas o materias. Le puede colocar un título. Luego vamos a encontrar que necesitamos algunas hojas, son fundamentales en esta tarea. Por ejemplo, ¿para qué sirve lo que estoy haciendo? O sea, son las preguntas que nos podemos hacer para llegar al proceso de la metacognición, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me siento? ¿Por qué escogí ese tema? En fin, una cantidad de preguntas que el estudiante puede hacer. Estas hojitas yo se las voy a compartir a su WhatsApp o a su correo personal, ¿sí? Cada una de estas preguntas o cada una de estas hojitas que hacen parte de este portafolio. Ahora, también el docente debe tener una hoja, porque así como el estudiante tiene su propio portafolio, el docente también debe tener una estructura o una herramienta para hacer el seguimiento. A esta hojita, algunos docentes o algunos tutores la han llamado la hojita espejo. ¿En qué consiste? Como lo miramos aquí, es un formato para hacer el seguimiento a la reflexión. Entonces, donde el docente, como ahí está la imagen, le echa un ojito, le echa un vistazo a los estudiantes, a los productos, a los aprendizajes que ha alcanzado. Entonces, es una lista, si lo miramos es una lista y va por fechas. Entonces, miramos el 3 de julio, porque eso tiene que haber unos plazos, unos tiempos, todo eso tiene que conciliarse. Cada cuánto se va a hacer esa recolección, ¿sí? Si es por semana, si es, por decir algo, por cada 15 días, o lo van a hacer por mes. Entonces, si es durante todo el año, pues obviamente se da por mes. Pero si usted lo quiere hacer por el trimestre, obviamente que se da por semana. Tiene el listado de los estudiantes, las fechas de entrega y simplemente va, no sé, la manera como usted quiera o considere pertinente, hará el seguimiento respectivo. Esta es la hojita que llamamos hojita espejo o hoja de espejo. Listo, ¿qué más podemos hablar? No, eso era todo. Espero que esta propuesta que nos la imparten o nos la dan a conocer desde el MEN, que no es nueva, pero que en estos tiempos puede ser innovadora, les haya gustado y ustedes la puedan motivar y luego nos socialicen esos resultados, porque es necesario mostrar esas obras de arte, esos grandes aportes que sus estudiantes pueden hacer en estos tiempos de pandemia. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Y ustedes ya saben, su tutora Esperanza Escalante Parada. Hasta luego.